La niebla. Cuando el monstruo dentro de nosotros se despierta, la oscuridad descendía lentamente del cielo, sumiendo a una pequeña ciudad estadounidense en el silencio. La gente ya se había acostumbrado a los avisos de tormenta, pero esta vez algo era diferente. Las nubes pesadas cubrían el horizonte, y la niebla densa y espesa se acercaba rápidamente a las afueras. David Randall estaba en el porche, mirando el horizonte. No podía entender qué lo inquietaba más, la niebla misma o el silencio que la acompañaba. No había viento ni canto de pájaros, solo un vacío sordo y opresivo. «Papá, esto es solo una tormenta, ¿verdad?», preguntó su hijo Jake, pegándose a su costado y aferrándose al borde de su chaqueta. «Sí», dijo David, inclinándose hacia él, aunque no estaba seguro de su respuesta. Por la mañana habían ido al supermercado a abastecerse de alimentos. La gente estaba tensa, pero aún no entraban en pánico. La televisión había informado de un extraño fenómeno atmosférico, pero nadie sabía lo que significaba. Y luego la niebla llegó de verdad. Se deslizó por la ciudad, envolviendo las calles, deslizándose entre las casas, y algo vino con ella. Cuando las puertas del supermercado se abrieron, los últimos compradores se detuvieron. Por fuera no se veía nada, solo una capa blanca, densa como la leche. «¿Son las nubes que bajaron?», murmuró alguien. Entonces se oyó el primer grito. Lejos, hacia el estacionamiento, algo se movía en la niebla. No era humano. La gente se quedó inmóvil. Las puertas se cerraron de golpe. En el supermercado se hizo tan silencioso que se podía oír el agua cayendo del aire acondicionado. «¡Tenemos que salir de aquí!», gritó alguien. «¿Salir? ¿A esto? ¿Estás loco?». El grito desde fuera se cortó. La niebla no estaba vacía. En ella algo vivía. «Cierren las puertas», susurró David, pero ya era demasiado tarde. Desde el almacén trasero se oyó un estruendo. Algo irrumpió adentro. La gente se apartó, pegándose a las estanterías. La puerta estalló en astillas y entró. La primera víctima fue instantánea. Algo tentacular, cubierto de baba, se lanzó hacia adelante, rodeando a un hombre cerca de la caja. No tuvo tiempo de gritar. Lo arrastraron hacia la niebla. Los gritos rompieron el aire. Comenzó el caos. David agarró a su hijo y lo arrastró hacia el cuarto de servicio. La gente corría por el supermercado, sin saber dónde esconderse. Algunos intentaron salir, pero la niebla los absorbió al instante. Ahora la pregunta ya no era qué hacer. Ahora había que sobrevivir. Estaban atrapados. Y afuera los esperaban los monstruos. La niebla no era solo un fenómeno meteorológico, era un portal. Y lo que había pasado a través de él no debería existir. La noche cayó sobre la ciudad, pero la mañana podría no llegar nunca. David se pegó a la pared, sujetando fuerte la mano de su hijo. La niebla llenó el supermercado con una espesa oscuridad, ocultando las siluetas de aquellos que hace unos minutos parecían personas normales. El olor a humedad y a algo antiguo se esparcía por el aire, como si la muerte ya hubiera elegido a sus víctimas. Alguien sollozaba en una esquina, alguien rezaba, y otros simplemente estaban allí, aferrándose a la débil esperanza de que todo esto fuera solo una pesadilla. Pero era la realidad. David sentía cómo su piel ardía, cómo algo dentro de él se movía, como si desde el momento en que la niebla cubrió la ciudad, su cuerpo ya no le perteneciera. Sentía cómo su corazón latía diferente, cómo su respiración se volvía más profunda, cómo sus ojos comenzaban a ver mejor en la oscuridad que antes. No sabía por qué, pero sabía una cosa: no era como ellos. Siempre lo había sentido, pero ahora se había vuelto evidente. Oía cómo algo se acercaba, algo enorme, cuyos pasos hacían temblar el suelo. Afuera, en la blancura lechosa de la niebla, se vislumbraron siluetas distorsionadas. La criatura se movía lentamente, como si estuviera acechando a su presa. David apretó los puños, sintiendo cómo sus uñas se convertían en garras.
Ya lo sabía. Estaba involucrado en esto. Pero lo que no sabía era de qué lado estaba. Hubo un estruendo. Las estanterías se desplomaron. Algo enorme pasó volando por el aire, derribando a las personas. Los gritos y chillidos llenaron la tienda cuando la primera persona desapareció en la niebla. La sangre cubrió el suelo de baldosas. David olió su aroma, metálico y denso, encendiendo algo primitivo dentro de él. En lo profundo de su pecho sintió un rugido, intentando salir al exterior. Tragó saliva, tratando de suprimirlo. Por ahora. El pánico se apoderó de la gente. Algunos corrieron hacia la salida, pero tan pronto como pusieron un pie afuera, sus cuerpos desaparecieron en la niebla, despedazados por criaturas invisibles. Alguien gritó: «¡Esto es el infierno! ¡Estamos en el infierno!». Pero David sabía que no era el infierno. Era peor. Sentía cómo su cuerpo cambiaba. Su piel se volvía más dura. Sus músculos se llenaban de fuerza. Su oído se agudizaba tanto que podía escuchar los latidos de los corazones de todos los que estaban en el supermercado. Y entonces lo entendió. No solo estaban atrapados aquí. Ellos eran la presa. Y él formaba parte de este horror. Tenía que decidir quién sería, el que caza o el que defiende. Vio cómo la criatura de la niebla avanzaba lentamente, sus extremidades largas y distorsionadas, cubiertas de algo viscoso. Ella lo sentía. Sabía que él era diferente. David inhaló profundamente. Su corazón se ralentizó. Sus músculos se tensaron. Si se contenía, podría salvar a la gente. Pero si no, se convertiría en algo peor que esas criaturas. La criatura dio un paso adelante, y en ese momento, David permitió que la bestia saliera al exterior. Su cuerpo tembló, los huesos se desplazaron, su rostro se alargó en una mandíbula de lobo, los dedos se clavaron en garras, y un rugido bajo salió de su pecho. La niebla ya no era un obstáculo para él, veía a través de ella, sentía los movimientos de todos los que se escondían en esa niebla blanca. Las personas dentro del supermercado se apartaron aterradas. Ahora el monstruo no solo estaba afuera, también estaba entre ellos. Pero David no los miraba. Miraba a la criatura que se acercaba lentamente. El hombre lobo y la criatura de la niebla se enfrentaron, observándose mutuamente. La niebla se retorcía, como si reaccionara a su presencia. David sabía que esto solo era el comienzo. David sentía cada célula de su cuerpo, cada vena llena de furia animal. No era solo un hombre, no era solo una criatura atrapada entre mundos. Él era el que esta niebla no podría devorar tan fácilmente como a los demás. Y las bestias lo sabían, lo sentían. No era la presa, era la amenaza. Dentro de la tienda, la gente retrocedía con horror, observando su rostro alargado, las garras afiladas, los músculos que se hinchaban con poder. Pero no tenían tiempo para temerle. La verdadera amenaza ya estaba allí. La criatura que emergió de la niebla era enorme, más alta que cualquier ser humano. Su forma desafiaba toda lógica, como si hubiera sido moldeada con fragmentos de distintos seres. Su piel espinosa palpitaba como un organismo vivo, y sus extremidades largas terminaban en ganchos óseos. No solo miraba a David, lo analizaba, lo olfateaba, esperaba. Entonces se lanzó hacia adelante. David corrió a su encuentro. El choque fue brutal. Un estruendo retumbó por todo el supermercado. Las estanterías de comida volaron por los aires. Trozos de empaques se dispersaron como polvo. La criatura intentó avanzar, pero David se aferró a ella con sus garras, desgarrando la carne de la que brotó un líquido negro espeso. La criatura aulló, emitiendo un sonido inhumano y distorsionado que heló la sangre. De un golpe con su larga pata, lo lanzó contra la sección de bebidas alcohólicas. Las botellas estallaron, los cristales se clavaron en su cuerpo, pero David ya no sentía dolor. Sus heridas se cerraban con rapidez. Se levantó, rugió y saltó de nuevo. Esta vez, apuntó al cuello de la criatura. Sus colmillos se hundieron en su carne, desgarrándola en pedazos.
El ser se retorcía, luchaba, pero él no lo soltaba. En el momento en que la criatura emitió su último estertor, su cuerpo comenzó a desintegrarse. No estaba muriendo, estaba regresando a la niebla, como si siempre hubiera sido parte de ella. La gente miraba a David con horror. Él se irguió lentamente, limpiando la sangre de su hocico. Ahora no solo temían a los monstruos de la niebla, lo temían a él. Él es como ellos, susurró alguien. David sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Miró a Jake. El niño no retrocedió, no gritó, no huyó. Lo miraba con los puños apretados. ¿Sigues siendo mi papá? David apretó los dientes. Sí, pero no estaba seguro de que fuera verdad. Afuera, la niebla se agitó. Sintió algo inmenso, antiguo, que lo observaba desde allí. David respiraba con dificultad, con el sabor a sangre en la boca. Sabía que había vencido a la criatura, pero también entendía que era solo una de muchas. La niebla vibraba, temblaba como un organismo vivo, y David sentía dentro de sí el movimiento de algo ancestral, algo que lo vigilaba. Las personas dentro del supermercado se replegaban aterradas, algunos escondiéndose tras los estantes, otros paralizados, incapaces de comprender lo que acababan de presenciar. Nadie se atrevía a dar un paso. Nadie se atrevía siquiera a hablar. Le temían. Temían lo que era. David sentía su miedo como nunca antes. Escuchaba el latido irregular de sus corazones, las respiraciones entrecortadas, las gotas de sudor corriendo por sus pieles. Era diferente. Lo sabía. Siempre lo había sido. Pero ahora ellos también lo sabían. Jake era el único que no se apartaba. Su hijo aún lo miraba con la misma expresión de antes. No había miedo en él, solo expectativa, como si supiera que David no le haría daño, como si entendiera que, incluso si su padre se había convertido en algo más, aún seguía siendo él. David apretó la mandíbula, luchando contra el impulso animal de rugir. La adrenalina hervía en sus venas. Su cuerpo exigía continuar la caza, pero se contenía. No podía dejar salir a la bestia interior. Aún no. Desde las profundidades de la niebla llegó un rugido sordo. Era bajo, vibrante, cargado de algo antiguo y ajeno. No se parecía al grito de un animal ni a la voz de un hombre. Era otra cosa, algo de otro mundo. David sentía cómo su cuerpo respondía al sonido, cómo sus instintos lo empujaban a correr hacia la niebla, hacia su abismo sin fin. Sabía que era un llamado. No era casualidad. La niebla no había llegado por azar a su ciudad. Había venido por alguien. Había venido por él. Un estruendo. Algo se derrumbó en el fondo de la tienda. La gente se sobresaltó. Alguien gritó. Todos se giraron al mismo tiempo. En la esquina más alejada, entre cajas y estantes de conservas, algo se movía. David se tensó. Sus músculos se prepararon al instante para atacar. Una sombra emergió lentamente de la oscuridad. Se movía de una forma que ningún ser vivo debía moverse. A tirones, con espasmos, como si su cuerpo cambiara con cada paso, adaptándose. Extremidades largas y delgadas, una masa informe que se retorcía en su interior. Era de la niebla. Era parte de ella. David gruñó y avanzó. En sus ojos brillaba un fuego primitivo. Ya no necesitaba pensar. Ya no necesitaba entender qué era eso. Solo sabía una cosa. Debía matarlo. Se lanzó. Sus garras se clavaron en la carne de la criatura, pero ésta no se rindió fácilmente. Se contorsionaba. Su cuerpo se transformaba. Nuevas extremidades brotaban. Trozos de carne se desprendían, pero no moría. Cambiaba. Se volvía algo más grande. David hundió con furia sus colmillos en el cuello del ser, despedazándolo, pero en lugar de sangre brotaba algo espeso, como humo, pero vivo. La criatura se desintegró en el aire, disolviéndose en la niebla, pero David sabía que no había desaparecido. Solo se había vuelto parte de algo mayor. Detrás de él, alguien sollozó.
Las personas lo miraban sin saber qué decir. Lo habían visto matar a la criatura, pero también habían visto que él mismo era parte de esa lucha. Ya no era solo un hombre, era algo más. David limpió la sangre de sus labios y miró hacia la niebla tras el vidrio del supermercado. Ya no le temía, ya no sentía su amenaza, solo sentía una cosa: el llamado. Y sabía que si quería salvar a su hijo, si quería salvar a esa gente, debía hacer lo único que podía hacer. Tenía que salir a la niebla. David inhaló profundamente, absorbiendo olores que no deberían existir en este mundo. La niebla estaba viva. No solo flotaba en el aire. Se movía, palpitaba, reaccionaba a todo a su alrededor, como si respirara. David lo sentía tan claramente como sentía su propia sangre, latiendo con furia en sus venas. Más allá de las puertas del supermercado se extendía un mundo que ya no pertenecía a los humanos. No era solo un fenómeno natural anómalo. Era otra realidad que se había filtrado en la suya, y los seres que habitaban esa niebla no deberían existir, pero estaban allí, esperando. Las personas dentro de la tienda lo observaban. Ya no ocultaban su miedo. Ahora en sus miradas había sospecha. Vio cómo alguien apretaba disimuladamente un cuchillo entre las manos, cómo algunos retrocedían lentamente, temiendo que él fuera como los que vagaban en la niebla. No los culpaba. Si estuviera en su lugar, también tendría miedo. «Tú», empezó uno de los hombres, un gordo de cabeza calva y rostro pálido como la tiza. «Tú no eres... Todavía eres humano, ¿verdad?» David no respondió. La niebla tembló. Afuera se oyó un chirrido, como si unas garras rasgaran el vidrio. Alguien soltó un chillido de miedo. David se dio la vuelta. Los vio. Figuras oscuras se movían tras el velo de la niebla. No atacaban de inmediato. Esperaban. ¿Pero qué esperaban? Dio un paso hacia adelante. «¿A dónde vas?», preguntó alguien bruscamente, pero David no se detuvo. Su instinto de lobo le decía que la única manera de sobrevivir era no ser la presa. Los que habitaban la niebla percibían la debilidad. Cazaban a los que se escondían. Pero David no era débil, era un cazador. Abrió de golpe las puertas del supermercado. La niebla rugió. El mundo desapareció. Solo quedó un gris absoluto, frío, pegajoso, húmedo. David escuchaba sus respiraciones. Estaban por todas partes, pero no tenía miedo. Sus ojos veían a través de la oscuridad. Sus oídos captaban el susurro del viento. Su nariz olía a podredumbre y sangre. Y entonces apareció. Una criatura emergió de la niebla. Sus extremidades se alargaban de forma antinatural, como si pudiera transformarse, adoptar cualquier forma. No rugía, no se movía bruscamente. Lo estudiaba. David comprendió. Ya no era solo un hombre. Era alguien que la niebla reconocía. Entonces la criatura intentó hablar. No fue una voz. Fue un sonido que no debería existir. Se deslizó por el aire, penetrando en su conciencia, como un susurro imposible de comprender, pero también imposible de ignorar. David sintió un escalofrío recorrerle la columna vertebral. Le estaba ofreciendo algo. Le ofrecían formar parte de ese mundo. Le ofrecían abrir los ojos. Pero él no lo deseaba. Se lanzó hacia adelante. La criatura se sorprendió. No esperaba que la presa atacara. David hundió sus garras en su carne. Era más densa que la de cualquier animal. Era algo más. Pero la desgarró. Un grito estremeció el aire. La criatura se tambaleó, intentando retroceder. Pero David no le dio oportunidad. La despedazó con sus garras, hasta que se derritió en el suelo como una masa espesa, palpitante. Y entonces lo comprendió. Esas criaturas no morían. Regresaban a la niebla. No estaban vivas ni muertas. Permanecían atrapadas entre mundos. Y ahora querían que él fuera uno de ellos. La niebla amortiguó los sonidos. Pero David los escuchó. Pasos, muchos, ojos, muchos, mirándolo fijamente. Ahora sabían quién era. Ahora venían por él.
y el supermercado ya no era un lugar seguro. David respiraba con dificultad, sintiendo cómo el velo de niebla se arrastraba por su piel, envolviéndolo en un aire frío y pegajoso. Estaba al borde de dos mundos y sentía que la frontera entre ellos casi se había borrado. Sus instintos le exigían lanzarse al frente, pelear, desgarrar, destruir, pero su mente lo mantenía a raya, recordándole que aún no había cruzado esa línea de la que no habría regreso. Las criaturas en la niebla no atacaban de inmediato, observaban, lo estudiaban, tratando de entender si era un humano común o uno de ellos. No sabían si era su enemigo o su aliado. Tal vez aún decidían si debía ser uno de los suyos. Sentía su hambre, su curiosidad, su deseo de devorar todo lo vivo, pero también sentía que podía resistirse, podía sobrevivir allí. Pero la gente dentro del supermercado, no. Ellos no eran parte de ese mundo. Eran presas, y la niebla ya los había elegido. Debía regresar antes de que fuera demasiado tarde. Se dio la vuelta y corrió de regreso, abriéndose paso a través de la cortina helada. La oscuridad dentro de esa blancura se volvió más densa, y sintió que algo se movía tras él. Se desplazaba como ningún ser vivo debería hacerlo, deslizándose por el suelo, cambiando de forma constantemente, adaptándose, extendiendo nuevas extremidades que intentaban atraparlo. Escuchaba el chirrido, el sonido viscoso, como si el cuerpo se reconstruyera sobre la marcha. Intentó alcanzarlo, pero él fue más rápido. Ya no se sentía igual. Sabía que su cuerpo era diferente, que ahora era más fuerte, más rápido que nunca. La niebla no era su aliada, pero tampoco era ya su enemiga. Irrumpió en el supermercado, cerrando bruscamente las puertas detrás de él. Las personas se echaron atrás, aterradas. Alguien gritó, otro cayó al suelo aferrándose a productos tirados por todas partes, pero nadie se atrevió a acercarse. Lo miraban como si ya no fuera uno de ellos. En sus ojos se leía puro terror. Le temían más a él que a lo que había afuera. ¿Qué eres?, se escapó la voz de una mujer. Sus manos temblaban mientras abrazaba a su hijo, que se acurrucaba contra ella lleno de miedo. David apretó los puños, intentando calmar el temblor en sus dedos. Sentía a la bestia dentro de él, aún rugiendo por salir, sus músculos tensos, los colmillos aún visibles bajo sus labios. Respiró hondo, ahogando esa parte de sí que ahora solo quería una cosa: sobrevivir a cualquier precio. «Yo sigo siendo humano», logró decir. «No», susurró alguien con voz ronca, retrocediendo. «No, tú eres como ellos». David miró a Jake. Su hijo lo observaba sin apartar la vista, y en sus ojos no había miedo, solo entendimiento, solo aceptación. Jake sabía, siempre había sabido que su padre era diferente, y no lo temía. Eso le dio a David la fuerza que necesitaba. «No podemos quedarnos aquí», dijo. «Ya saben que estamos dentro». «¿Y qué propones?», gritó un hombre con camisa de cuadros, levantando del suelo una barra metálica. «¿Salir allá afuera, donde nos van a destrozar? Si nos quedamos aquí, nos encontrarán. Saben esperar, saben adaptarse. No somos los primeros que atrapan en una trampa». La gente se miró entre sí. En sus ojos había miedo, pero también la comprensión de que él decía la verdad. «¿Entonces qué sugieres?», preguntó una mujer, aún sujetando la mano de su hijo. David miró hacia la ventana. La niebla se había vuelto más densa. Se estaban reuniendo para atacar. No atacaban al azar, no intentaban entrar sin sentido. Sabían que el tiempo se acabaría para los humanos. El pánico haría el resto, y entonces ellos mismos abrirían la puerta. «Necesitamos un vehículo». «¿Y cómo demonios piensas ver algo ahí fuera?», gritó alguien. «Yo sí veo», respondió David, con calma. La gente volvió a quedarse inmóvil. Ese fue el momento en que la división se volvió definitiva. Ya no lo veían como uno de los suyos. Le temían, pero sabían que sin él no tenían ninguna posibilidad de salir.
La pregunta era otra. ¿Podían confiar en alguien que ya no era humano? Un chirrido metálico sonó detrás. Algo rascaba la puerta del almacén. Ya estaban allí. Sentían el miedo en el interior. David sacó un cuchillo del bolsillo, aunque sabía que una hoja no significaba casi nada contra esas criaturas. Miró a las personas. «Los que quieran sobrevivir, vengan conmigo». Silencio. Y entonces la puerta empezó a crujir. La puerta del almacén se doblaba, como si algo al otro lado empujara con fuerza. El metal se deformaba, se llenaba de abolladuras, y por las rendijas comenzaban a filtrarse hilos de niebla blanca, densa como humo. Las personas dentro de la tienda se quedaron paralizadas. Nadie se atrevía a moverse. En medio del silencio, solo se escuchaban los golpes sordos del otro lado, los chirridos apagados y sonidos húmedos y viscosos, como si algo hecho de carne líquida se arrastrara tras la puerta. David sintió cómo su cuerpo se tensaba, cada músculo listo para atacar. Sus instintos gritaban que debía huir, pero al mismo tiempo sentía el llamado. Algo en su interior respondía a esa niebla, a esos sonidos, como si ya formara parte de ese mundo. Pero no podía dejar que la bestia tomara el control. No ahora. La puerta del almacén se curvó hacia afuera, sus bisagras chirriaron, y en ese momento alguien gritó, retrocediendo. El pánico estalló al instante, como fuego en pasto seco. Varias personas corrieron hacia la salida, olvidando que afuera no los esperaba el rescate, sino la muerte. David se lanzó adelante, logrando sujetar del hombro a un joven que ya iba a abrir la puerta de vidrio. «¡Vas a matarte!», gruñó, sacudiéndolo. «¡Mejor allá que aquí!», chilló el chico, con los ojos desorbitados y las manos temblorosas, a punto de derrumbarse. David apretó los dientes, manteniéndolo firme. Sabía lo que querían esas cosas, que la gente saliera corriendo. Sentían el miedo, lo empujaban hacia decisiones desesperadas. No rompían las puertas de frente, porque sabían que el miedo era mucho más eficaz que la fuerza bruta. La puerta del almacén se partió, y la niebla irrumpió, arrastrándose por el suelo, deslizándose entre los estantes, llenando el lugar con el aliento helado de algo ajeno. David sintió cómo el aire se volvía espeso, como si estuviera cargado de algo invisible. La gente tosía. Alguien cayó de rodillas tapándose la boca y la nariz. «¡No respiren!», gritó David, retrocediendo por instinto. Ya no era del todo humano, pero aún entendía que aquello no era gas, no era vapor. Era la esencia de ese mundo, sus partículas, su sangre. Algo se deslizó fuera del almacén. Extremidades largas y retorcidas, parecidas a ramas quemadas, pero cubiertas de una sustancia húmeda, se estiraban en todas direcciones. Se movían de forma antinatural, como si cada una viviera por su cuenta, obedeciendo a una voluntad invisible. David soltó al joven y dio un paso al frente, apretando los puños. Sus garras ya habían brotado, y sabía que no podría contener la transformación por mucho más. La sombra en la niebla se agitó, y algo enorme comenzó a emerger de la neblina blanca. No se parecía a ningún animal ni humano. La criatura estaba hecha de múltiples partes, como si hubiera sido ensamblada con fragmentos de distintos seres entrelazados en una forma aterradora. De su pecho sobresalían brazos adicionales, y su espalda estaba cubierta de protuberancias óseas, retorcidas como huesos rotos. Sus ojos, si los tenía, estaban ocultos bajo gruesas capas de carne oscura. No se movía rápido, observaba. David inhaló profundamente. «Quédense aquí», ordenó por encima del hombro. «¿Vas a pelear con eso?», gritó alguien. «Si no lo hago yo, ¿quién lo hará?». Ya no dudaba. Su cuerpo se estremeció, los huesos crujieron al alargarse, los músculos se hincharon rasgando la ropa. Su rostro se alargó, los labios se separaron mostrando colmillos afilados. Las garras crecieron por completo, sus brazos se volvieron más gruesos, más poderosos. Su respiración se volvió profunda, gutural, y un rugido bajo brotó de su pecho.
La criatura se estremeció. No lo esperaba. Ahora también entendía que frente a ella no había un humano. David saltó. Golpeó primero. Sus enormes garras desgarraron la carne de la criatura. Un líquido oscuro brotó de las heridas, pero no chilló, no retrocedió, no mostró dolor. Simplemente siguió transformándose. Su cuerpo se encogía, cambiaba de forma, generaba nuevas extremidades. Una de ellas golpeó a David en el costado, lanzándolo a un estante. Cayó con un golpe seco, pero ni siquiera sintió el dolor. Ya estaba de pie, atacando de nuevo. Luchaban en la niebla, sus movimientos eran antinaturalmente rápidos y potentes. Cada ataque de David arrancaba pedazos de la criatura, pero no moría. Simplemente regresaba a la niebla, como si fuera parte de ella, como si su existencia no dependiera de heridas físicas. David lo entendió. No podía matarla de forma convencional, pero podía destruirla. Arrancó una de sus extremidades y la tiró con fuerza, rompiendo su conexión con la niebla. La criatura tembló, y entonces su cuerpo comenzó a evaporarse, disolviéndose en la bruma. No gritó. Simplemente desapareció, como si nunca hubiera existido. David se quedó de pie en medio de la tienda, respirando con dificultad. Sus garras aún temblaban, los colmillos no regresaban a su sitio, pero ya no sentía peligro, al menos no desde allí. Se giró hacia la gente, lo miraban, y entonces comprendió lo que había hecho. Los había salvado, pero ya no era uno de ellos. «Tenemos que salir de aquí», dijo con voz grave, ronca, pero nadie se movió. Le temían más a él que a la niebla. David los observaba, sintiendo cómo la tensión llenaba el aire como una cuchilla invisible a punto de caer. Todos permanecían en silencio, sus miradas oscilando entre su figura bestial y las manchas oscuras que quedaban en el suelo. No sabían qué era peor, esa maldita niebla, o él, el que había destrozado a un monstruo con sus propias garras. David sentía su miedo. Escuchaba sus corazones latiendo más rápido, respiraciones temblorosas. Sabía quién iba a huir y quién se quedaría paralizado. Su hijo no se movía. Jake estaba un poco apartado, sus ojos brillaban bajo la luz parpadeante. Miraba a David igual que antes, sin miedo, sin repulsión, solo con expectativa. «Tenemos que salir de aquí», repitió David. «¿A dónde?», preguntó alguien con la voz áspera, como si tuviera la garganta seca. «En un auto hay más posibilidades. Necesitamos transporte». David miró los vidrios, detrás de los cuales la niebla aún se agitaba. Se había vuelto más espesa, más oscura. Ya no solo llenaba las calles, se movía como un organismo vivo, formando espirales, remolinos, preparándose para atacar. «¿Quieres que salgamos ahí afuera?», bufó el hombre de la camisa de cuadros, aferrándose a la barra metálica como si pudiera protegerlo. «Tú saliste vivo de esa maldita niebla, pero nosotros nos matará en segundos. Si nos quedamos aquí, moriremos igual», dijo David con firmeza. El hombre frunció el ceño, pero no replicó. «¿Viste lo que hay ahí fuera?», preguntó una mujer mayor, con el rostro demacrado. David asintió. «Sí». «¿Son demonios?», guardó silencio unos segundos antes de responder. «Son algo peor». El silencio llenó nuevamente la tienda, y ahora todos entendían que había que decidir ya. Quedarse era morir. Salir era arriesgarse, pero tal vez sobrevivir. «¿Alguien quiere quedarse?», preguntó David, observándolos. Nadie se movió. «Entonces tomen todo lo que pueda ayudarnos». Actuaron rápido, sabiendo que cada segundo podía ser el último. Reunieron linternas, cuchillos. Alguien agarró una botella de alcohol, otro tomó cintas del pasillo que podrían convertirse en antorchas. David sacó de un cajón un cuchillo de caza corto. Sabía que no bastaría contra esas criaturas, pero el frío del metal le ayudaba a enfocarse. «¿Dónde están los autos?», preguntó. «En el estacionamiento, justo frente a la entrada», respondió alguien. «Entonces solo hay un camino». Se dirigieron hacia la salida.
La niebla tras el vidrio se agitaba con más violencia. Los había sentido. Los esperaba. Cuando la puerta se abrió, la niebla se abalanzó sobre ellos como un depredador. Pero ahora David también era un cazador, y estaba listo para luchar. La niebla los envolvió como una ola viva, cubriendo sus cuerpos con un manto helado. La visibilidad desapareció al instante. Todo se volvió blanco, denso, como un humo espeso que se colaba en los pulmones, en la ropa, en la propia piel. Las personas se aferraban unas a otras con desesperación, pero pronto los gritos se mezclaron con susurros de algo ajeno, oculto dentro de esa niebla muerta. David iba al frente, sus ojos, ahora de bestia, veían a través del velo espeso. Distinguía movimientos. Escuchaba susurros que no provenían del viento. No estaban solos. A la derecha se oyó un grito. Alguien había sido atrapado. David se giró, pero en esa niebla no se podía ver nada. Solo movimiento, solo siluetas fugaces, algo que parecía un humano, pero se movía como no debía. Corrió hacia allí. Sus instintos le decían que no había tiempo. Un cuerpo salió despedido de la niebla, golpeando el capó del coche más cercano. Era un joven, uno de los que había corrido con ellos. Su pecho estaba desgarrado, pero no había sangre. Solo vacío. Solo manchas oscuras y húmedas extendiéndose por su cuerpo. Sus ojos estaban abiertos, pero ya no había vida en ellos. No estaba muerto. Era algo distinto. David percibió el olor de carne alterada, de carne que ya no pertenecía a un humano. La niebla empezó a tomar forma. Siluetas emergían de ella como demonios saliendo de un mundo de sombras. La criatura que alguna vez fue un hombre alzó la cabeza. Sus ojos vacíos, su rostro deformado, como si ya no recordara que alguna vez tuvo otra vida. Su boca se abrió en una sonrisa, demasiado amplia para un rostro humano. «Te vemos». La voz era quebrada, crujiente, como si hablara con cuerdas vocales ajenas. David gruñó. La criatura se lanzó hacia él. Él golpeó primero. Sus garras se hundieron en la carne, pero no era carne real. Se deshacía como sombra, como una ilusión que solo existía a medias en otro mundo. David lo comprendió demasiado tarde. Era una trampa. Otros se acercaban. Las criaturas los rodeaban, saliendo de la niebla, cada paso calculado, lento, como si esperaran el momento exacto para atacar en conjunto. La gente detrás de David gritaba, buscaba los autos, pero las puertas no se abrían. El metal estaba cubierto de escarcha, como si ya no perteneciera a este mundo. «¡No nos dejarán salir!», gritó alguien. «¡Nos vamos!», rugió David. Sus ojos ardían con furia salvaje. Destrozó al primero, pero sabía que no era suficiente. Ellos no jugaban con las reglas normales. Eran parte de la niebla, pero él también era más que un hombre. Por primera vez, permitió que la bestia tomara el control. La niebla tembló. Ahora no cazaba, se replegaba. Las criaturas se detuvieron. Sentían que el cazador ahora era él. Se habían equivocado. David se lanzó al frente, saltó. Sus garras cortaron el aire, sus dientes se hundieron en la carne distorsionada, y la niebla aulló por primera vez, como si ella misma hubiera sido herida. Las puertas del coche se abrieron. La gente se precipitó al interior. David los protegía, hasta que los últimos estuvieron dentro. «¡Vamos ya!», gritó una mujer. Jake le tendía los brazos. David retrocedió de un salto y cerró la puerta de golpe. «Acelera». El motor rugió, las llantas chirriaron, el coche salió disparado. La niebla se lanzó tras ellos, pero ya era tarde. Habían escapado, pero no estaban a salvo. La niebla no los dejaba ir. Los seguía. Esperaba que se quebraran. Y ella no perdía. El motor bramaba. Los neumáticos deslizaban sobre el asfalto mojado, abriéndose paso entre la niebla que parecía no querer soltarlos. La espesa y viscosa bruma envolvía el coche, se pegaba a las ventanas, se colaba por las rendijas más pequeñas, como un ser vivo aferrado a su presa.
David iba en el asiento del pasajero, mirando la carretera con tensión, aunque la visibilidad no superaba unos pocos metros. Detrás se oían respiraciones agitadas. Alguien sollozaba, otros abrazaban a sus seres queridos en silencio. Nadie hablaba, pero todos sabían. No habían escapado. La niebla aún estaba con ellos. «No veo la carretera», gruñó el conductor, un hombre de mediana edad, con el rostro agotado y el cabello empapado de sudor. Sus manos temblaban al volante. «Mierda, no sé a dónde voy». «Sigue recto», dijo David con firmeza, pero él mismo sentía que ya no tenía sentido. La carretera había desaparecido. El mundo había desaparecido. Solo quedaba el coche, lleno de miedo, y la niebla espesa moviéndose alrededor. «Se mueve con nosotros», susurró una mujer, abrazando a su hijo. «No», murmuró alguien desde el asiento trasero. «Nos está guiando». David lo sentía. No era una persecución normal. La niebla no intentaba detenerlos. Los conducía. «¡Mierda! ¡Estamos yendo a un sitio equivocado!», gritó el conductor, pisando bruscamente el freno. El coche se desvió, giró de lado, deslizándose sobre el asfalto mojado. David se sujetó del tablero en el último segundo, evitando el golpe, pero los demás no lo lograron. Se escuchó un estruendo, gritos, y luego el coche se estrelló contra algo que no debería estar en la carretera. Silencio. Silencio absoluto. Un silencio oscuro, sofocante, siniestro. David parpadeó. Su visión se aclaraba poco a poco. El conductor no se movía. Su cabeza colgaba hacia adelante, y su pecho apenas subía y bajaba. La mujer con el niño seguía aferrada al cinturón. Su respiración era entrecortada, aterrada. Pero eso no era lo más aterrador. David miró al frente. Se habían estrellado contra un edificio. Pero no era una casa normal. Sus paredes estaban cubiertas por algo extraño. La niebla se filtraba en él, como si fuera absorbida, como si se convirtiera en parte de algo más grande. La criatura estaba allí. Los esperaba. David lo sintió. «Nadie sale del coche», susurró sin apartar la mirada del edificio. Pero en ese instante, la puerta del conductor se abrió, y algo lo arrastró hacia la oscuridad, sin un grito, sin un sonido, simplemente desapareció. La niebla se agitó. Estaba empezando a devorarlos. Habían llegado a un lugar sin salida. Y David lo entendió. Era la última trampa. Salió del coche más rápido de lo que pudo pensar. No lo pensaba, actuaba. Su cuerpo ya no le pertenecía del todo. Se guiaba por instintos animales. Sabía que debía cazar, no esperar la muerte. La niebla seguía por todas partes, pero ya no se movía caóticamente. Se reunía. Corrientes de gas blanco se metían en las paredes del edificio, como si este fuera una criatura viva, esperando que sus presas entraran. Pero lo peor no era eso. David no sentía al conductor. Allí, tras la puerta del coche, no había gritos, no había movimiento, ni un solo sonido. «¡Desapareció!», gritó la mujer dentro del coche. Sus ojos giraban sin control. Sus manos apretaban a su hijo con tanta fuerza que parecía que le rompería los huesos. «¡Cállate!», rugió David, mirando fijamente el edificio. Dentro, algo se movía. La niebla que se había filtrado por las paredes ahora regresaba. Pero ya no era solo niebla. Formaba algo más, algo enorme, algo que no debía existir. David sintió una oleada de frío atravesarle los huesos, y entonces apareció. Desde el edificio, desde el mismo corazón de la niebla, emergió una criatura. No era un hombre, no era una bestia, era algo intermedio, algo que cambiaba. Su cuerpo era inestable, se movía, se transformaba, como si buscara una forma perfecta. Miraba directamente a David, lo conocía, lo reconocía, era como él. «Dios», susurró alguien dentro del coche. La criatura avanzó, no atacaba de inmediato, lo observaba. David sintió una extraña sensación. No era miedo, no era ira, era otra cosa.
como si esa criatura lo hubiera estado esperando todo este tiempo, como si lo llamara. David se quedó inmóvil, sus colmillos se descubrieron lentamente. No estaba seguro de si quería matarlo, pero sabía una cosa. Esa criatura sabía que él no era simplemente humano, y si no daba el primer paso, lo daría ella. La criatura avanzó lentamente. Su cuerpo temblaba, fluctuaba, como si no estuviera completamente formado, como si estuviera en un estado constante de mutación. Era algo ajeno, pero al mismo tiempo, sus movimientos resultaban inquietantemente familiares. David lo sentía igual que se sentía a sí mismo, como si fueran dos caras de la misma moneda. No se apresuraba a atacar, esperaba. Detrás de él, en el coche, se oían sollozos apagados. Alguien susurraba oraciones, otros simplemente guardaban silencio, con los dientes apretados. Nadie se atrevía a moverse. Todos entendían que, si salían corriendo, estaban muertos. La niebla se espesaba alrededor. Ya no se comportaba de forma caótica. Se movía al compás de la criatura. Era su extensión. David dio un paso al frente. No sabía por qué lo hacía, pero algo dentro de él se lo exigía. «¡Papá!». Jake fue el único que se atrevió a hablar. Su voz era ronca, pero no había miedo en ella. David se volvió lentamente. Su mirada se cruzó por un instante con los ojos de su hijo, y en ese momento comprendió que estaba ante una elección. ¿Aceptar que era igual que esa criatura? ¿O aferrarse a lo que aún era? Pero antes de que pudiera decidir, la criatura rugió. El sonido le atravesó el cráneo. No era simplemente un rugido, era una vibración, un zumbido que provenía no solo de su garganta, sino de la misma materia de la realidad. David lo sintió dentro. La criatura entendió que él dudaba, y ese fue su error. Se lanzó hacia adelante. El mundo estalló en movimiento. David logró saltar a un lado, pero la criatura era más rápida de lo que esperaba. Sus garras bifurcadas rasgaron el aire, destrozando el capó metálico del coche. Los ocupantes gritaron. Alguien se lanzó al suelo, intentando hacerse invisible, pero no importaba. No los cazaba a ellos, lo cazaba a él. David giró y atacó. Sus garras atravesaron la carne de la criatura, pero su piel no era normal. Se modificaba bajo sus golpes, se retraía, se adaptaba. Estaba aprendiendo, entendía su forma de luchar, y entonces volvió a atacar. David se lanzó directo hacia ella. Ya no era un instinto humano, era el instinto de la bestia. Sus colmillos se clavaron en el cuello del ser. Sus garras desgarraron su pecho. La criatura se resistía, pero él era más fuerte. Sentía cómo se retorcía en su agarre, cómo intentaba transformarse para escapar, pero no se lo permitió. La desgarró en pedazos. Silencio. La niebla tembló. La criatura desapareció, pero no había muerto. Solo había regresado a la niebla. David jadeaba, exhausto. Sintió que algo había cambiado. La niebla se disipaba. Ya no sabía por qué, pero sentía que había hecho lo que debía. No les permitió devorarlo. Desde el coche, la gente asomaba con cautela. No sabían qué decir. Él había sido su salvador, pero también era un monstruo. «Tenemos que irnos», dijo finalmente David. Nadie discutió. Se alejaron. Pero la niebla no había desaparecido del todo. Todavía los observaba. Esperaba su momento. David respiraba con dificultad. Su cuerpo aún temblaba por la furia de la batalla. Sentía el sabor metálico de la sangre en la boca, sin saber si era suya o de la criatura que había destrozado. Dentro de él, la bestia seguía palpitando, exigiendo más, deseando seguir cazando. Pero a su alrededor había personas. Lo miraban en silencio, sabiendo que ya no era como ellos. Ya no era quien habían creído que era unas horas atrás. Era otra cosa. Era aquello que la niebla quería destruir, o convertir en uno de los suyos. El coche arrancó. Los neumáticos chirriaban sobre el asfalto mojado, pero el camino seguía envuelto en niebla. La visibilidad era casi nula.
No sabían a dónde iban. Solo se preguntaban qué los esperaba al final, ¿la salvación o una nueva trampa? Jake se acurrucaba junto a la puerta. Sus ojos no se apartaban de su padre, pero no parecía asustado. Parecía consciente, como si supiera la verdad que los demás no podían entender. Se oyó un golpe sordo. El coche se sacudió. El conductor se aferró al volante con pánico, intentando controlar el vehículo. David se giró al instante. Sus ojos, aún animalescos, captaron el movimiento tras ellos. Algo los seguía. Algo traía consigo la misma niebla de antes. No había desaparecido. Se había reconstituido. Había absorbido su propia sangre, sus propios restos. Ahora era distinto. Ahora era más fuerte. Otro golpe. El vidrio trasero se resquebrajó, como si lo hubiera golpeado una enorme mano ósea. La gente gritaba. El conductor giraba desesperado el volante, pero la carretera era resbaladiza. Un nuevo impacto. El coche derrapó, casi volcando. David no tuvo tiempo de advertir. Todo su cuerpo se estremeció. La criatura estaba justo detrás de ellos. Un siseo desgarró el rugido del motor. Ya no se escondía en la niebla. Se aferraba a la parte trasera del coche. Sus extremidades retorcidas perforaban el metal, intentando penetrar. David vio su rostro deformado acercándose a la ventana. Su boca, abierta en una mueca imposible, se movía como si intentara hablar. Ya no era la misma criatura que había matado. Había evolucionado. Ahora se parecía a él. La puerta fue arrancada de cuajo. La criatura irrumpió en el coche. La gente gritó. Alguien se golpeó contra el tablero. Otro cayó entre los asientos. David se lanzó hacia adelante. Sus garras ya se habían alargado. Su cuerpo empezó la transformación antes de que pudiera pensarlo. Saltó sobre la bestia, aferrándose a su garganta. Pero esta vez, ella era más fuerte. Sus garras desgarraron su hombro. La sangre oscura salpicó los asientos delanteros. El dolor era agudo, pero David ya no lo sentía como humano. Lo sentía como una bestia. No era solo una criatura de niebla, era su reflejo. Jake gritó. El coche giró bruscamente. Volvieron a derrapar. David y la criatura salieron despedidos del vehículo, girando por el aire, estrellándose contra el asfalto mojado. Sintió sus costillas quebrarse, pero la rabia lo alimentó. Fue el primero en levantarse, aunque la criatura también ya estaba de pie. Estaba allí, moviéndose como él, respirando como él, mirándolo con la misma mirada depredadora. La niebla se espesaba. La carretera desaparecía. Todo desaparecía. Solo quedaban él y ella. David no esperó. Se lanzó hacia adelante. Sus garras se hundieron en el pecho de la criatura, rasgando su carne. Pero en lugar de sangre, brotó niebla. La criatura no se resistió. Sonreía. Lo había estado esperando. Y en ese instante, David comprendió. No quería matarlo. Quería reemplazarlo. Pero él no estaba dispuesto a rendirse. Un rugido brotó de su garganta. Sus mandíbulas se cerraron sobre el cuello de la criatura. Sintió los huesos romperse, la carne desgarrarse. Ella se retorcía, pero ya no cambiaba de forma. No le dio ninguna oportunidad, ni de regenerarse, ni de escapar. La destruyó. No dejó nada. La niebla aulló. Sintió cómo temblaba, cómo el mundo se volvía borroso, débil, como si estuviera a punto de desaparecer. No solo mató a la criatura, rompió el vínculo entre ella y este mundo. Entonces todo se volvió silencio. La niebla comenzó a disiparse. Su espeso manto retrocedía, como si ya no pudiera sostenerse aquí. Sintió que algo había cambiado. Algo se había roto para siempre. A lo lejos, los faros del coche aún brillaban. Las puertas estaban abiertas. La gente salía lentamente. Sus ojos estaban desorbitados por el terror. No sabían quién estaba frente a ellos. Solo sabían una cosa. Ese hombre lobo, había sido el único capaz de detener la pesadilla.
Pero él mismo sabía que la pesadilla no había terminado. Sentía que la niebla volvería, pero por ahora había desaparecido. David se quedó de pie sobre el asfalto empapado, respirando con dificultad. El aire aún estaba impregnado del olor a sangre y carne destrozada. Sus manos temblaban, las garras se retraían lentamente. Sus músculos aún vibraban de tensión. Pero la niebla se había ido. Lo sintió. Ya no presionaba su mente. Ya no intentaba extender sus tentáculos en su interior. Se había retirado. Las personas salían del coche con cautela, sus rostros pálidos, los ojos dilatados por el miedo. Nadie se atrevía a acercarse. Lo habían visto todo. Sabían de lo que era capaz. Ya no lo veían como uno de ellos. ¿Fuiste tú quien lo mató?, preguntó una mujer, con la voz temblorosa. No temblaba por la niebla, temblaba por él. David se irguió lentamente. Sí. Ella apretó los dientes, retrocediendo un paso. Tú te has convertido en parte de esto. Sus labios temblaban. Eres como ellos. Él no respondió, porque no sabía qué decir, no sabía qué era ahora. Pero Jake dio un paso al frente. Fue el único que no mostró miedo. Miró directamente a su padre. Su rostro permanecía sereno. ¿Vas a volver a casa? Su voz era suave, pero cargada de certeza. David miró a su hijo. No estaba seguro de si aún tenía un hogar, pero asintió. Sí. Detrás de ellos, la carretera estaba ahora despejada. La niebla se había disipado, dejando solo tierra húmeda, restos de vehículos y huellas de batalla. Había retrocedido, pero no desaparecido. Se alejaron, dejando ese lugar atrás. Pero David lo sabía. Sabía que la niebla volvería. Sabía que ahora él era parte de ella. Y cuando eso sucediera, estaría listo. El coche avanzaba por la carretera desierta. Los faros iluminaban el asfalto mojado, aún cubierto por una ligera neblina. Los pasajeros permanecían tensos. Nadie se atrevía a hablar. Todos sabían que habían escapado, pero ninguno se sentía a salvo. David estaba en el asiento del copiloto. Sus manos aún temblaban aunque intentara disimularlo. Su cuerpo dolía. Su hombro estaba desgarrado por las garras de la criatura, pero la herida ya comenzaba a cerrarse. Sentía cómo sus músculos se regeneraban lentamente y cómo la bestia dentro de él susurraba que la caza aún no había terminado. Jake lo observaba en silencio. Su hijo siempre había sido observador, pero ahora había algo nuevo en su mirada. Comprendía. Sabía quién era su padre, y aún así no se apartaba de él. No lo temía, a diferencia de los demás. ¿A dónde vamos?, preguntó alguien desde el asiento trasero. Lejos, respondió el conductor con voz seca, sus dedos aferrados al volante. Lo más lejos posible de ese maldito lugar. Pero David sabía que eso no importaba. La niebla no pertenecía a ningún sitio. Iba donde quería, buscaba a quienes elegía, y no los dejaría en paz. Una luz titilante apareció en el horizonte. Una ciudad. Civilización. Habían llegado. Pero no se sentía como un rescate. David percibía algo extraño. Cuando entraron en la ciudad, las calles estaban vacías. Demasiado vacías. No había coches, no había personas, ni un solo sonido. ¿Dónde está todo el mundo?, susurró una mujer, apretando la mano de su hijo. Los faros iluminaron los primeros edificios. Las ventanas estaban rotas. Las puertas de algunas tiendas colgaban abiertas, como si las hubieran derribado a la fuerza. «Detén el coche», ordenó David. «¿Qué? ¿Por qué?» «Solo hazlo». El coche frenó lentamente y el motor se apagó. El silencio se hizo presente. Un silencio demasiado profundo. David abrió la puerta y salió. El aire frío le golpeó el rostro, pero no era un frío cualquiera. Él lo reconoció al instante. La niebla ya había estado allí. Ya había pasado por ese lugar. Y había dejado algo terrible atrás. A lo lejos, un sonido. Un año. Movimiento. Alguien los observaba. David apretó los puños. Habían escapado.
pero ahora estaban en una nueva pesadilla. David giró lentamente. Su oído captó un roce en la oscuridad. Podía sentirlos, aunque no los viera. Estaban ahí, ocultos tras las paredes, en las ventanas rotas, entre las sombras. Sabía que lo observaban, esperaban, evaluaban. El coche quedó atrás. Los pasajeros contenían la respiración, inmóviles. Nadie quería romper ese silencio de muerte. Nadie quería llamar la atención. Pero David sabía que no serviría de nada. Ya estaban allí. Avanzó un paso. Sus botas apenas hacían ruido sobre el asfalto mojado, pero sentía que con cada paso, otro lo imitaba. ¿Lo sientes?, susurró Jake, saliendo del coche y colocándose a su lado. David asintió. Sí, un gruñido. A lo lejos, un rugido grave y prolongado. No era animal, tampoco humano. Era otra cosa, algo que no debería existir. Una sombra cruzó entre los edificios, luego otra. Estaban empezando a moverse. David escuchó el sonido de uñas contra el concreto, el rasguño de garras, un susurro bajo e inquietante que no lograba comprender. Y entonces, un estruendo. La puerta de un edificio cercano salió volando. Algo emergió de la oscuridad, moviéndose demasiado rápido para distinguirlo. David reaccionó al instante. Saltó hacia un lado. Algo enorme impactó con fuerza en el suelo, donde había estado un segundo antes. La gente gritó. La criatura se levantó. No se parecía a un ser humano. Su piel estaba rasgada, cubierta de carne podrida. Su rostro era un hueco, una cavidad sin rasgos. Pero David no olía muerte. No estaban muertos. Estaban transformados. Eran parte de la niebla y estaban hambrientos. La criatura se dirigió hacia él. Sus extremidades cambiaban, alargándose, volviéndose más bestiales que humanas. David no le dio tiempo. Golpeó primero. Sus garras se clavaron en la carne, pero el cuerpo no se rompió como el de un humano. Se retorcía, mutaba, como si aún no supiera qué forma adoptar. David gruñó. La criatura lo golpeó en el pecho. Salió despedido varios metros y se estrelló contra un coche estacionado. La gente gritaba. Un niño lloraba. Pero nadie podía ayudarlo. David se levantó. Sus ojos brillaban en la oscuridad como los de un depredador. Ya no intentaba contenerse. Ya no era un hombre. Era un cazador. La criatura se lanzó sobre él, y él corrió hacia ella. Chocaron. Garras rasgaban carne, colmillos se hundían en gargantas. David no le dio oportunidad de adaptarse. La destrozó. La sangre brotó como un geyser, manchando el suelo. Pero antes de que pudiera recuperar el aliento, otras criaturas comenzaron a salir de los edificios. Llenaron la calle. Los rodearon. David sonrió. Bueno, parece que esto será una verdadera masacre. Y se lanzó al corazón del infierno. David se estrelló contra la multitud de criaturas, desgarrándolas con sus garras, atravesando carne blanda y retorcida, que no era ni humana ni animal. Sentía sus colmillos hundirse en la piel, sus garras rompiendo costillas, pero ellas no gritaban, no morían como los humanos. Sus cuerpos se despedazaban, pero no se pudrían. Cambiaban, se transformaban. Nuevos ojos, nuevas bocas llenas de colmillos, aparecían en donde antes no había nada. Saltó hacia atrás, esquivando un golpe, pero otra criatura lo agarró por la espalda. Sus garras perforaron su piel. El dolor lo atravesó. Pero ya no era como antes. Él ya no era como antes. Rugió. Sus músculos se tensaron. Arrojó a la criatura al suelo, le clavó las garras en el cuello y desgarró la garganta. Pero solo salió niebla, y volvió a tomar forma. «¡No mueren!», jadeó, retrocediendo. Pero no les importaba. Volvieron a atacar. Detrás de él, un chillido desgarrador. David se giró. Una de las criaturas arrancaba a un hombre del coche, lo aplastó contra el suelo. Seguía vivo. Su boca se abría en un grito silencioso, pero en el siguiente instante, su piel comenzó a cambiar. Se cubrió de venas negras. Su cuerpo mutaba,
convirtiéndose en uno de ellos. La niebla no solo mataba, transformaba. David se abalanzó. Sus garras se hundieron en el cuello de la criatura. La partió en dos. Sus restos cayeron al asfalto. Pero el hombre ya no era un hombre. Su rostro se deformaba, su piel se derretía como si fuera líquida. Y entonces emergía algo nuevo. David sintió un escalofrío. Esas criaturas no solo mataban a las personas, las convertían en uno de ellos. ¡Al coche! ¡Ahora!, rugió, empujando a la mujer con el niño hacia el asiento del conductor. Las puertas se cerraron de golpe, pero Jake aún seguía afuera. Miraba a su padre. «Papá, tú también estás cambiando». David se quedó inmóvil. Lo sintió. Una parte de él ya no era como antes, pero no tenía tiempo para pensar. Ellos venían por él. La multitud de criaturas se abalanzó hacia adelante, dedos con garras extendiéndose hacia él, pero David giró sobre sí mismo y saltó dentro del coche. Las puertas se cerraron de golpe, el motor rugió, y salieron disparados. Las criaturas no los persiguieron, solo se quedaron ahí, en la niebla, observando. Ya sabían que él era uno de ellos. La única pregunta era, ¿cuándo lo aceptaría él? El coche avanzaba por las calles desiertas de la ciudad. Los faroles rotos proyectaban una luz débil sobre el asfalto húmedo. La niebla ya no los seguía, solo esperaba, observaba. La criatura dentro de David sentía su presencia. Oía su llamado, un susurro que no llegaba por los oídos, sino desde lo más profundo de su conciencia. David miraba por el espejo lateral. Sus ojos todavía brillaban con un resplandor amarillo. Ya no eran humanos. Respiraba con dificultad, sintiendo que la bestia en su interior no quería salir. Ya estaba afuera. Ya era parte de ese mundo. En el interior del coche, todos guardaban silencio. Nadie sabía qué decir. Ya no temían lo que estaba afuera. Ahora le temían a él. «Papá». Jake rompió el silencio. Su voz era baja, pero firme. «¿Sigues siendo tú?» David no respondió de inmediato. Tuvo que pensarlo. ¿Seguía siendo la misma persona? Pero antes de que pudiera contestar, la carretera terminó abruptamente. Los faros iluminaron un muro enorme, surgido de la oscuridad. No era de concreto, no era construido por el hombre. Era parte de la niebla, pero ahora era sólida, tangible, viva. El coche se desvió, los neumáticos derraparon. El conductor giró el volante, pero ya era tarde. Un estruendo, un impacto. El parabrisas estalló. El coche giró sobre sí mismo, volcó sobre el techo y volvió a caer sobre las ruedas, dejando un rastro de sangre en el asfalto. Silencio. David jadeó, parpadeando, sintiendo la sangre correr por su rostro. Alguien gemía. Alguien ya no se movía. La niebla avanzaba. No les permitió escapar. Los había guiado hasta allí. David abrió la puerta y se dejó caer. Todo su cuerpo dolía, pero las heridas comenzaban a sanar. Se puso en pie lentamente. Sus dedos seguían siendo garras. Su respiración, pesada. Jake salió detrás de él. Sus ojos estaban llenos de comprensión. «Nos están esperando, ¿verdad?» David asintió. «Sí». La niebla tembló. Las criaturas comenzaron a salir de ella. Ya no eran como antes. Ahora eran diferentes, y entre ellas, David vio a su enemigo más aterrador. A sí mismo. La criatura que emergió por último era su reflejo. Su misma forma bestial. Sus mismos ojos. Su misma silueta. Pero no era él. Era lo que podía llegar a ser. La criatura sonrió, mostrando colmillos idénticos. «Ya sabes quién eres». David apretó los puños. Entendió. Era su última batalla, y esta vez no peleaba solo por sobrevivir. Peleaba por decidir quién era. David estaba cara a cara con la criatura que era su reflejo. Se observaban el uno al otro, y el silencio se hacía tan espeso como la niebla. Ya no se movía de forma caótica. Esperaba. La gente en el coche no se atrevía a moverse. No entendían lo que ocurría.
pero sentían que algo mucho más grande que la supervivencia estaba en juego. La criatura dio un paso al frente. Sus movimientos eran suaves, pero inquietantemente precisos. Se movía igual que él. «Ya eres uno de nosotros», dijo con una voz idéntica a la suya. David sintió como algo temblaba dentro de él. Una parte no quería pelear. Una parte aceptaba esa verdad. «Ya sabes lo que eres en realidad». La criatura ladeó la cabeza. «Eres como nosotros. Siempre lo fuiste, solo que nunca quisiste aceptarlo». «Eso es mentira», susurró David, pero su voz vaciló. «¿Ah, sí?», sonrió. «Entonces, ¿por qué sigues aquí? ¿Por qué la niebla no te llevó como a los demás?». David no supo qué responder. Su sangre era distinta, su cuerpo distinto. La niebla no lo devoraba, lo reconocía. Pero si de verdad era uno de ellos, ¿por qué aún luchaba? Recordó a Jake, a su hijo, el único que nunca lo temió, el único que todavía veía a su padre en él. David respiró hondo. Sus colmillos ya no eran una maldición. Sus garras ya no eran cadenas. Sabía quién era. «No soy uno de ustedes», dijo con calma. La criatura se quedó inmóvil un instante. Luego sonrió con burla. «Entonces, demuéstralo». Se lanzó hacia él. David también. Chocaron con tal fuerza que el suelo tembló. Sus garras se hundían en la carne del otro. Sus colmillos rasgaban piel. Pero ninguno cedía. Eran iguales. Eran el mismo ser. Pero solo uno podía salir con vida. David golpeó primero. Sus garras abrieron el pecho de la criatura, pero las heridas sanaban tan rápido como las suyas. Fue lanzado hacia atrás, pero cayó de pie, lanzándose de nuevo al ataque. Intercambiaban golpes a velocidad imposible, pero ninguno dominaba. Eran uno solo, y entonces David entendió. No podía vencerlo con fuerza, solo podía vencerlo con una elección. La criatura volvió a atacar, pero esta vez David no respondió con un golpe. Retrocedió. «No soy como tú», dijo, mirando a sus ojos salvajes, «porque no renuncio a lo que fui». La criatura rugió, atacó, pero sus garras atravesaron el aire. Comenzaba a desvanecerse. «No puedes vencerme», susurró, su cuerpo deshaciéndose en niebla. «Porque yo soy tú». David esbozó una sonrisa. «Eres solo una sombra». La criatura rugió una última vez y se desvaneció en la niebla blanca. En ese instante, David sintió que algo había cambiado. La niebla comenzó a retroceder. Ya no lo retenía, ya no lo llamaba. Había perdido. El coche estaba cerca. Las personas dentro aún lo miraban con terror, pero Jake sonreía. Sabía que su padre había regresado. David se acercó al coche y tomó el volante. «¿Y ahora a dónde vamos?», preguntó Jake en voz baja. David encendió el motor y miró el camino frente a él. Estaba despejado. «A casa», el coche arrancó, y detrás de ellos, la niebla se desvaneció por completo. Pero David lo sabía. No se había ido para siempre. Volvería. Pero la próxima vez ya no vendría a llamarlo. David conducía por la carretera desierta, sintiendo cómo la tensión comenzaba a disiparse lentamente, pero no por completo. No había desaparecido. Solo se había ocultado, como una llama que aún ardía en lo más profundo, esperando el momento de volver hasta encenderse. Detrás, la niebla realmente se había desvanecido, pero no se había ido para siempre. Solo había retrocedido, perdiendo esta batalla. Jake estaba sentado en silencio en el asiento del copiloto. Sus ojos aún estaban muy abiertos, pero el miedo había desaparecido. Confiaba en su padre. Sabía que ya no dudaba de sí mismo. Pero los demás, los pasajeros no decían ni una palabra. No lo miraban, pero él sentía sus miradas. No estaban seguros de quién era el que conducía delante de ellos, y no podía culparlos. «¿A dónde vamos?», rompió el silencio el conductor, con la voz tensa, como si temiera hacer esa pregunta. «A una ciudad», respondió David sin apartar la vista del camino. «¿Una ciudad?». El hombre soltó una risa nerviosa.
Acabamos de salir de una. ¿Y si es igual? David no respondió de inmediato. Sentía que la niebla era más que un fenómeno. No era una anomalía local. Podía estar en cualquier parte. Pero sabía algo con certeza. Ya no lo estaba cazando. Al menos por ahora. Entonces iremos a otra ciudad, dijo con calma. Lo importante es permanecer juntos. El interior del coche volvió a sumirse en el silencio. ¿Y qué haremos ahora? La voz de una mujer en el asiento trasero sonó apagada. ¿Seguiremos conduciendo hasta caer en otra trampa? David entendió lo que sentían. No temían a la niebla, ni a las criaturas. Le temían a él. Él era quien los había salvado. Pero también ya no era del todo humano. Lo lograremos, dijo, aunque ni él mismo estaba seguro de creerlo. A lo lejos aparecieron las primeras luces. Habían llegado a una nueva ciudad, pero algo no estaba bien. Los faroles estaban encendidos, pero las calles estaban vacías. David desaceleró. ¿Lo ves?, preguntó a Jake. El niño asintió. La ciudad no estaba muerta, pero tampoco viva. Algo pasa aquí, murmuró David, y en ese momento lo sintió de nuevo. El olor, el frío, la distorsión de la realidad. La niebla no se había ido. Ya había estado allí, y había dejado algo terrible tras de sí. A lo lejos, un sonido, un año, un movimiento. Alguien los observaba. David apretó el volante. Aún no estaban a salvo. Reduciendo la velocidad, entrecerró los ojos, intentando ver mejor en la oscuridad. La ciudad era demasiado silenciosa, demasiado vacía, sin voces, sin coches, sin señales de vida, solo la luz de los faroles, que parecía encenderse solo para iluminar su llegada. Él lo sentía. La niebla había pasado por allí, pero ahora no era el peligro en sí. Había dejado algo más. No estamos solos, murmuró, levantando el pie del acelerador. Alguien contuvo el aliento al escuchar sus palabras. Ya nadie preguntaba cómo lo sabía. Todos entendían que él percibía cosas que ellos no. Jake giró lentamente la cabeza, observando los edificios a su alrededor. Algo se mueve allí, dijo en voz baja, y entonces un sonido, un golpe sordo, pesado, como si algo enorme hubiera caído desde un tejado. El coche se detuvo en seco. Todos contuvieron la respiración. David abrió la puerta y salió, moviéndose con cada músculo en tensión. El aire era extraño. Lo sentía. No era solo niebla, era su fuente. «Quédense en el coche», dijo con voz ronca, aunque sabía que era inútil. Avanzó unos pasos. Sus garras ya comenzaban a brotar. La bestia dentro de él sentía el peligro. Y entonces lo vio. Algo alto, masivo, oculto entre sombras. Su cuerpo no permanecía inmóvil. Se ondulaba, como si existiera entre dos mundos. Sus ojos eran amarillos y brillaban, pero no eran como los suyos. Eran ajenos, antiguos, sin alma. La criatura se movió, y su forma comenzó a cambiar. Se estaba adaptando, lo estaba estudiando. «Tú...» David apretó los dientes. Su respiración se volvió pesada. Lo entendía. No era solo un monstruo, era la fuente misma. La criatura avanzó, distorsionando el aire a su alrededor. No atacaba, esperaba, porque sabía que David era parte de él, que la niebla había dejado algo dentro de él. ¿Has venido a destruirme? La voz de la criatura no era una voz. Era un susurro que hablaba directamente en su mente, llenando su cráneo, desgarrando su conciencia. David vaciló. Sintió cómo su mente se tambaleaba, pero entonces escuchó la voz de Jake. «Papá». Esa voz lo sacó del trance. No era un monstruo, no era parte de la niebla, era humano. David rugió y se lanzó hacia adelante. Atacó primero. Sus garras desgarraron el aire, pero la criatura no estaba allí. Se desvaneció, desplazándose hacia un lado con movimientos imposibles. No era natural, era demasiado rápida. Pero David ya no era un humano común. Reaccionó a tiempo.
Giró y atacó de nuevo. Sus colmillos se clavaron en el cuello de la criatura, desgarrando su carne. La criatura aulló, pero no murió. Era demasiado fuerte, pero él no se detendría. La lucha comenzó de verdad. La sangre salpicaba en todas direcciones, las garras se hundían en la carne, pero la criatura no caía. Absorbía los golpes, se adaptaba, cambiaba de forma, convirtiéndose en algo aún más monstruoso. David sentía que sus fuerzas se agotaban, pero no podía perder. Si caía, todo terminaría. Agarró a la criatura por el cuello, la empujó al suelo y clavó sus garras directamente en su pecho. La criatura rugió, pero no moría. «No puedes matarme», susurró dentro de su mente. Y David supo que era verdad. No podía matarla con fuerza, pero sí podía destruirla de otra forma. Alzó la vista y vio la torre de comunicaciones sobre uno de los edificios. Electricidad, metal. La niebla no podía existir en la realidad estable. Se alimentaba del caos, y él podía destruirla. Soltó a la criatura y corrió hacia el edificio. «¿Qué haces?», gritó la mujer desde el coche. «Terminar con esto». Irrumpió en el edificio, atravesando el cristal, subiendo las escaleras a velocidad inhumana. La criatura sintió su intención. Aulló. Corrió tras él, pero él fue más rápido. Llegó a la cima, tomó los cables metálicos y los arrancó con fuerza, provocando un cortocircuito. Una descarga atravesó el edificio. La energía estalló en el aire, y la niebla gritó. No fue un sonido normal. Fue el rugido de la misma realidad, que ya no podía contenerla. La criatura comenzó a desintegrarse. Aullaba, intentando aferrarse a algo, a alguien. Pero la niebla no podía existir en un mundo estable. Estaba desapareciendo, y David la observaba. Cómo se desvanecía junto con ella. Sonrió. «Tenías razón. Realmente soy parte de esto». La criatura intentó decir algo más, pero ya no estaba. La niebla desapareció. Desapareció para siempre. David exhaló con fuerza. Sus ojos volvieron a ser humanos. Había regresado. Era él mismo de nuevo. Bajó las escaleras. Jake le sonrió. «Lo lograste». David miró la ciudad. El aire estaba limpio. La pesadilla había terminado. «Sí», dijo, apoyando una mano en el hombro de su hijo. «Es hora de volver a casa». Pasaron algunas semanas. La ciudad comenzaba a recuperarse lentamente. Las personas regresaban. Las calles ya no estaban vacías. Las casas volvían a llenarse de luz y voces. Parecía que la pesadilla había terminado. Que todo había sido solo un horrible sueño, dejado atrás. Pero David sentía que no era así. Estaba sentado en el porche de su casa, mirando al cielo. Jake jugaba a pocos metros. Su risa llenaba el aire. Pero David estaba sumido en sus pensamientos. La niebla se había ido, pero algo había quedado. Lo sentía dentro de él. Por las noches, cuando todos dormían, salía al exterior y miraba hacia la oscuridad. A veces creía oírla. Un susurro, lejano, casi imperceptible. La niebla ya no lo cazaba, pero no se había ido para siempre. David alzó la mano frente a él, abriendo y cerrando los dedos. Su piel era humana, pero sabía que por dentro ya no era el mismo. Había cambiado, había sobrevivido. ¿Pero a qué precio? «¿Papá?» Jake estaba de pie frente a él. Sus ojos analizaban el rostro de su padre. «¿Estás bien?» David sonrió con suavidad, silenciando la inquietud en su interior. «Sí, hijo, estoy bien». Jake lo miró unos segundos más, luego asintió y volvió a jugar. David alzó de nuevo la vista al cielo. Por las noches, aún lo veía en sus sueños, y lo sabía. Algún día, la niebla regresaría. La única pregunta era, ¿estaría listo?